Jesucristo nos mostró algo muy distinto a lo que nos enseñan hoy en día. Él mostró que la felicidad viene en servir a otros, ya que nos dice en este pasaje de Lucas 22:27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No solamente lo dijo, sino que lo demostró al servirnos a nosotros, hermano, a dar su vida en la cruz, y tantos ejemplos que vimos en esta mañana sobre su servicio. Y posteriormente lo dijo de otra manera. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 27. Mateo capítulo 20, versículo 27. Daré algunos textos para comenzar el mensaje. Nos dice la Biblia: mas entre vosotros, Mateo 20, 27, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjense lo que está a continuación, hermanos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Hermanos, ¿hubiera estado mal que Jesucristo hubiera venido a la tierra a ser servido? Estaba en todo su derecho, Él era el Rey, hermanos. Sin embargo, nos dejó muy claro que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no servía a los demás con el fin de ser honrado, sino simple y sencillamente porque los amaba y amaba servir. Pregunta, hermano, ¿tú amas servir? ¿Tú sirves? Recuerdo que un pastor predicaba un mensaje y el título del mensaje fue: ¿sirves o no sirves? Dije, bueno, qué buena conclusión. Hermano, ¿nosotros servimos o nos pesa servir al Señor? ¿O servimos con tantas limitaciones y Cristo no tuvo ninguna, que incluso estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros? Jesús servía porque los amaba, no porque lo merecían. Marcos capítulo 10, versículo 45. De una manera muy clara lo dice este pasaje, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mencionamos pasajes como estos en esta mañana y vimos el ejemplo del servicio de Cristo. Cuando la suegra de Pedro se enfermó y él fue a sanarla, cuando un paralítico no podía caminar, Jesucristo fue a servirle para que pudiera caminar. Aquel leproso lo sanó para que pudiera regresar a la ciudad. Aquellos que tenían mucha hambre, en la alimentación de los 5,000 les sirvió y les dio de comer, y en diferentes ocasiones se mostró como uno que servía. No solamente nos mostró un ejemplo, sino que nos dejó escrito en su palabra que su deseo para nosotros es que en esta tierra sirvamos a alguien más. Nos lo dijo en muchas parábolas. Pudiera predicar diferentes parábolas para abordar este punto. Vayamos a Lucas capítulo 14, verso 14. Hace mucho que no mencionaba esta parábola de la gran cena. Y en muchas parábolas, hermano, que eran diferentes historias, abordaba la misma urgencia de que tú y yo pudiéramos servir. Y nos dice en Lucas 14, 14, Lucas capítulo 14, versículo 14, versículo 15, nos dice la Escritura, probablemente lo apunté mal. En esta parábola, la parábola de la gran cena, nos muestra la Biblia que en esta parábola había un hombre. En la parábola ese hombre es Jesús, Lucas 14, 16, aquí está. Y dice la Biblia: entonces Jesús le dijo, un hombre, en esta parábola un hombre se refiere a Jesucristo. Hizo una gran cena, la gran cena significa el evangelio. Y convidó a muchos, ese muchos es que él convidó a todo el mundo, no solo a cierto grupo, sino convidó a todos. Siguiente texto, versículo 17. Y a la hora de la cena envió ¿a quién, hermanos? Su siervo en esta historia somos nosotros. Por un ende la Biblia a nosotros como pueblo creyente nos llama siervos.
Y nos dice, y la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya es todo preparado. Y qué bendición es predicar un evangelio que no es por obras, sino que ya todo está terminado, porque nuestro Salvador en la cruz dijo: tetelestai, consumada es. Hermanos, la salvación depende completamente de todo lo que Cristo hizo, y por eso la parábola dice: ya todo está preparado, ya no tenemos que añadir obras, ya todo lo hizo Cristo, hermanos. El siervo simplemente tenía que ir y extender la invitación, porque ya estaba servido el banquete. Es la gran explicación de la parábola de la gran cena. La Biblia toma por asentado que el siervo va a ir y va a dar el mensaje. Yo me pregunto, hermano, como siervos, ¿estamos llevando el mensaje allá afuera? Hermanos, la Biblia ni siquiera pone en juego que el siervo no va a hacer lo que su Señor le llamó, porque por eso somos siervos y por eso predicamos que Jesucristo es nuestro Señor, y por ende deberíamos salir y hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Siguiente pasaje, empiezan las excusas de algunas personas. Otro dijo: he comprado 5, versículo anterior, versículo 18. Y dice la Biblia: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Hermanos, ¿quién compra una hacienda sin antes verla? Evidentemente este individuo estaba mintiendo. Sin embargo, y algo que nunca se resalta de esta parábola, es que el siervo fue obediente. El siervo fue y lo invitó. Si él no quiso, fue su asunto, pero el siervo fue obediente, hermano. El éxito de un cristiano no está en el resultado, sino en hacer lo que Dios le mandó a hacer. El siervo simplemente fue y le dijo: te invito a una gran fiesta. Es triste, hermanos, pero muchas veces que tú y yo salgamos y le hablemos a otras personas de Jesús, de una u otra manera se van a excusar para no arrepentirse y escuchar el evangelio. Si testificáramos, hermano, y si pudiéramos decir que diéramos testimonio de algunos días, han dicho cosas que no tienen sentido, como esta: me compré una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Siguiente verso, versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, 10 bueyes, y voy a probarlos. Nadie va a comprar 10 bueyes sin antes probarlos. Te ruego que me excuses. Siguiente, versículo 20. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Probablemente este es el único honesto. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Hermanos, el siervo fue obediente e hizo lo que Dios quería. Hermano, tú y yo hemos hecho en esta semana lo que Dios quiere que hagamos. A veces nos pesa hacer lo que es el ABC del cristianismo, hermanos. Uno de nuestros nombres, tengo un pastor amigo, un buen amigo, lo conocen, Pastor Roy Vélez. Cada fin de semana me manda un mensaje: siervo, orando por ti. Y siempre la plática es siervo y siervo. Hermano, ¿no pudiera ser un título entre nosotros el ser llamados siervos y serlo? Recuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, mi jefe era un musulmán, vendía autos. Y tenían un saludo peculiar, hermanos. Esto es hace más de 10 años. No recuerdo si es la palabra correcta, pero todos se saludaban merhaba. Me parecía curioso, ¿qué es merhaba? Y le pregunté a uno de ellos: ¿qué significa eso? Yo pensé que significaba hola, porque todos decían merhaba. Y me dijo la traducción en inglés: slave of God. Obviamente ellos creen en Alá, esclavo de Alá. ¿Sabes cómo se saluda un musulmán? ¿Cómo estás, esclavo de Alá? A nosotros nos pesa la palabra siervo, cuando es un título que nos queda bastante grande, hermanos. En esta historia Jesucristo ya había terminado todo, solamente necesitaba un siervo que hiciera lo que él le llamó a hacer. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo:
Ve por las plazas, por las calles, las ciudades, trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y tráelos para que se llene mi casa. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que tú le diste el evangelio a un pecador? En estos días gente sigue muriendo, hermanos, y gente sigue muriendo sin Cristo. Y tú y yo debemos ser siervos y darles el evangelio de Cristo. Nuestro éxito no está en el resultado, sino en hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El siervo fue con 3 individuos y ninguno de los 3 quiso, pero el siervo cumplió en hacerlo. El éxito de nuestra vida es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, hermanos. Jesús nos dejó su ejemplo en servicio y Jesús nos habló por parábolas de la necesidad de ser siervos de Él. Veamos un pasaje muy claro, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, leeré hasta el verso 8. Vale la pena que tomes tu Biblia y veas estos pasajes. Comienza al decir: nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Cuántas cosas deberíamos hacer por contienda o vanagloria, hermanos? Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque muchas veces sí hacemos cosas por contienda o por vanagloria. Y dice: antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo 5 es un versículo tan impresionante, y más por lo que está a punto de decir. Haya pues en vosotros este sentir. Cuando veas la palabra sentir en la Biblia, es como si dijera la palabra mente. En inglés este versículo dice: let this mind be in you. Mind, mente. Haya pues en vosotros esta mente, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, y comienza a desglosarnos cuál es la mente que un cristiano debería de tener. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No hay duda que Jesús era Dios, hermanos. Y no solamente no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a ser Dios, versículo siguiente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siguiente versículo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué ejemplo tan glorioso, hermanos, el de Jesucristo, que número 1, siendo Dios, se humilló a hacerse hombre. Siendo hombre, se humilló a ser siervo. Siendo siervo, se humilló a morir. Y en la muerte se humilló a morir en la muerte de cruz. Qué ejemplo tan sublime nos dejó Jesucristo, hermanos, sobre servir. Y por eso dice el versículo 5: haya en nosotros esta misma manera de pensar. Si pudieras pensar en toda la pandemia, ya no te voy a preguntar una semana o 2, hermanos, si pudieras pensar en toda la pandemia, una pregunta: ¿tú serviste a Dios? Estamos hablando desde marzo, hermano. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Serviste a Dios de alguna manera en todos esos meses? ¿Serviste a tu iglesia de alguna manera en esos meses? ¿Le hablaste a una persona de Cristo en todos esos meses? Hermano, no solo es cuestión de crecer en conocimiento, y creo que al estudiar la Biblia hemos crecido en conocimiento. Cuando estudiamos los atributos de Dios, la grandeza de Dios, pero no solamente se trata de ensancharnos en conocimiento, porque ¿de qué sirve si no servimos, hermano? Todos recordamos la historia del buen samaritano. La historia nos relata que pasó por ahí un levita y viéndole de largo, se pasó. Hermanos, un levita tenía conocimiento de Dios, sin embargo dijo: sí, yo sé lo que Dios dijo, pero ¿qué importa? Después pasó un sacerdote, tenía incluso más conocimiento que el levita, y viéndolo
se pasó de largo y no hizo nada. Pero después dice la Biblia, pero un samaritano. Ese samaritano no tenía mucho conocimiento bíblico, sin embargo, lo poco que sabía lo aplicó. Como debemos recordar que como cristianos, claro, debemos crecer en conocimiento y gracia, hermanos, pero debemos aplicar lo que hemos aprendido y servir al menos allá a una persona y darle el evangelio, o que sirvas a alguien en tu familia, a una persona. Servir. Dios nos ayude a servir, hermanos. Si Jesucristo sirvió, ¿por qué tú y yo no vamos a servir? Quitémonos esta idea de si tengo ganas o si me sobra tiempo. No, hermanos, Él es digno de que yo le sirva. Si todo está bien, si todo está mal, no importa, yo le voy a servir porque Él es digno de mi servicio a Él. Vamos, Él es digno de tu servicio. ¿Cuánto tiempo le das a tu trabajo y cuánto tiempo le das al Señor, hermano? ¿Cuánto tiempo le das a tu familia y cuánto tiempo le das al Señor? ¿Cuánto tiempo le das a tu teléfono y cuánto tiempo le das al Señor? ¿Cuánto tiempo le damos a todo, hermano? ¿Y cuánto tiempo le damos al Señor? Debemos de practicar, hermano, lo que aprendemos. Y Cristo nos dejó el ejemplo. Solo escucha nuevamente el testimonio de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 nos dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre, fíjense, hermanos, no vino para ser servido, sino para servir. Dios nos ayude, hermanos, y cambie, y que ese sea nuestro deseo. ¿Cuál es nuestro testimonio, hermanos? ¿Uno que sirve o que no sirve? Vayamos a Mateo 18:1 y creo que esta historia es tremenda. Jesucristo habló mucho sobre servir, y no solo habló, sino que sirvió. Y en esta ocasión se le acercan los discípulos con una pregunta muy peculiar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le hicieron una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermano, ¿qué pregunta por los discípulos? ¿Quién es el más grande, Señor? En otra porción de la Escritura, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿y quién se va a sentar a tu diestra? ¿Él o yo? ¿Cómo a veces buscamos grandezas cuando el Señor lo que espera es servicio? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Desde los discípulos vemos que batallaban con algo que tú y yo batallamos, hermano, que es orgullo, reconocimiento, querer ser grandes. ¿Quién es el mayor? Fue la pregunta expuesta por los discípulos. Tal vez todos de los discípulos se sentían grandes en ese capítulo. Y Jesucristo responde, versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense la historia, hermanos. Estaban todos los discípulos y le preguntan al maestro: Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Ellos hicieron la pregunta. Ahora, él pudo haber él hubiera respondido: mi Padre. Pero ellos hicieron la pregunta esperando que dijeran: no, pues tú, o tú, o tú, o tú. No, hermanos. Y él trae a un niño y lo pone en medio de ellos. Significa que estaban ahí en un círculo, o medio círculo, y los pone en medio de ellos ese niño. Todos los discípulos viendo al niño, todos los ojos estaban en el niño. El niño probablemente desconcertado, y de abajo mirando hacia arriba, viendo a los discípulos, preguntándole: ¿por qué Jesús me puso aquí? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Quién es el más grande? Al que Jesús toma y pone en medio, que todos los ojos están con él, pero se siente inferior que todas las demás personas. ¿Quién es el más grande? El que Jesús pone, hermano. Y Dios te ha puesto en algún lugar, y si te ha puesto en algún lugar, te ha puesto para que sirvamos.
El líder que no sirve para ser líder. Este mundo enseña que el liderazgo es que gente te sirva, y Cristo dijo: el liderazgo es que tú sirvas en cualquier área que Dios te ha puesto. Y Jesús nos dejó el ejemplo y nos enseñó que la grandeza de una persona está en su servicio. En una ocasión, mientras hacía este mensaje, recordé que prediqué un mensaje y mencioné algo sobre servir a Dios. Hace como ya 6 años, una persona después del servicio me dijo: ¿sí sabes lo que es siervo? Le dije: sí. Le dije: significa esclavo. Me dijo: exactamente. Y él me dijo: yo no sería esclavo de nadie. Dije: ni de Dios, de nadie. No sé qué haya ocurrido con esa persona, pero Dios nos guarde, hermanos, y algún día tengamos una actitud como esa, sino que con gusto un cristiano debe decir: soy siervo de Dios. Y el título me queda bastante grande porque no lleno esos zapatos. Pero nuestro deseo, hermanos, es ser siervo. Y cuando alguien diga: pero es que eso significa esclavo, entonces dile: entonces soy esclavo de Dios. Si los musulmanes se llaman esclavos de Alá, pues llamémonos esclavos de Dios y esclavos en libertad, mis hermanos. El Señor dijo: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y entre comillas, nadie tiene que servir a Dios. No predicamos un evangelio por obras. Nadie tiene que servirle, pero escogemos servirle por amor. Siervos por amor. En el Antiguo Testamento había siervos, los compraban, debían de ser siervos por cierto tiempo, pero llegaba un momento que su señor que lo compró lo trataba muy bien. Llegaba un momento en que le decía: ya sé que ya no debo ser tu siervo, pero me puedo quedar contigo. Y qué hermoso ejemplo, hermanos, se predica en el Antiguo Testamento, otro día lo predicaré. Pero ¿cómo él escogió ser un siervo por amor? Tú y yo no tenemos por qué servir. Nadie tiene que estar en el coro, nadie tiene que dar clases, nadie tiene que ayudar en el aseo, nadie tiene que tocar un instrumento, nadie tiene que hacer nada, pero lo hacemos porque amamos a Dios, hermano. Siervos por amor. Es tu decisión. Dos pasajes y terminamos. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 9. El Señor nos dejó en la Escritura la importancia de servirle. Y gracias a Dios, hermano, por las personas que en esta iglesia tienen un corazón de siervo, que han decidido servir a Dios. Lucas 17, 9 dice la Biblia. Fíjense qué pasaje, hermano. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Versículo 10. Así también nosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, porque en la Biblia no hay consejos, hay mandamientos. Y no solo hay 10, hay más de 10. Cuando hayas hecho todo lo que ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La Biblia nos dice, hermano, que cuando terminemos de hacer todo lo que debemos hacer, simplemente debemos ni siquiera de esperar gracias, porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Recuerdo una ocasión, una persona estaba predicando este mensaje sobre cómo debemos decir siervos inútiles, y en una ocasión un hermano le pidió a alguien, no recuerdo, hermanos, creo que le trajera una pluma, y regresó sin la pluma y le dijo: discúlpame, hermano, discúlpame, pero soy un siervo inútil. Y él le dice: no. Hizo referencia a este versículo. El siervo inútil hace todo lo que ha sido ordenado. Y le dijo: ay, entonces ¿qué me queda? Le dijo: pues quítale lo de siervo. Quítale lo de siervo. Dios nos ayuda a servir
y gozarnos en servir al que es más digno de servir, mis hermanos. Siervos por amor y siervos de Dios, hermano. Para terminar, ¿por qué debemos servir a Dios aquí en la tierra? ¿Por qué? Último punto, hermano. Porque es lo único que Dios va a reconocer en el cielo. Miren lo que dice Mateo 25, 21. Mateo capítulo 25, versículo 21 nos dice la Biblia. Conocemos la parábola que está escrita de los talentos y es una figuración a cuando estemos en la gloria. Y dice la escritura, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo único que Dios puede reconocer en el cielo que hayamos hecho en la tierra, Él puede reconocer tres cosas de acuerdo a este versículo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primeramente le dijo bien, buen. Ser bueno, hermano. Si hay algo que debemos buscar en esta tierra es ser buenos. Siempre solía predicar el pastor Jack Hyles: sé bueno con todos porque todos están pasando por un momento difícil. Se requiere que seamos buenos, hermano. O sea, hay algo que se va a reconocer en el cielo, es que seamos buenos. Lo segundo que se puede reconocer en el cielo de Dios Padre es que seamos siervos. Servir. Sirviendo a otros y sirviendo a Dios. Y la tercera cualidad que se podrá reconocer en el cielo de una persona es ser fiel. ¿Sabes cuál debe ser la meta de todo cristiano en la tierra? Ser un buen siervo fiel. Porque es lo único que Dios podrá reconocer. Nunca va a reconocer algo más que esas tres cosas. Nunca. Pero sí va a reconocer que seas bueno. Sí va a reconocer que seas siervo. Y sí va a reconocer que seas fiel. Dios nos permite y nos dé la dicha de que tengamos las tres, mi hermano. Que seamos buenos siervos fieles. En esta vida, Jesucristo nos dejó el ejemplo de servir. Y si Él, siendo Dios, sirvió, ¿cómo nosotros no vamos a servir a alguien más? Salvos para servir. Si lo único que Él hubiera permitido esta tierra es para ser salvo, el día que aceptamos a Cristo, en ese momento nos hubiera llevado al cielo. Pero si nos dejó en este lugar fue para seguir sirviendo a nuestro Dios. Yo sé que son días difíciles, yo sé que hay muchas dificultades, pero yo sé que Dios sigue siendo digno de que seamos sus siervos, de que seamos buenos y que seamos fieles a nuestro Dios, hermanos. Lo único que se puede alabar en el cielo es la meta para todo cristiano: ser buenos, ser siervos y ser fieles. Pregunta: ¿eres un buen siervo fiel, hermano? Si no lo somos, hoy es un buen día para empezar a ser buenos siervos fieles. Y Dios nos lo permite, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.